¿Por qué Grand Theft Auto 6 tarda tanto tiempo en salir? Estamos aproximándonos cada vez más a una década de lanzamiento de GTA V y realmente los fanáticos ya estamos muy hartos de jugar el mismo juego una y otra vez. Entrar a las mismas plataformas de streaming como Twitch, YouTube, ver directos de millones de personas, o bueno, no quiero exagerar, pero decenas de miles de personas y ver a GTA V online en marcha a día de hoy en 2021. Es decir, siendo muy honesto contigo, debería ser un caso de análisis GTA V, cómo es que un juego puede perdurar tanto tiempo a lo largo de varias generaciones de consolas. Es decir, bueno, Minecraft podría ser un caso también de estudio similar porque a día de hoy también se juega bastante, pero estamos ahorita enfocados en juegos de mundo abierto, Grand Theft Auto exactamente, por lo cual en este video estaremos analizando, bueno, más bien una pequeña charla contigo sin ningún tipo de guión de por medio para más o menos ver qué es lo que ha sido el panorama últimamente y cómo podría afectar en cara al futuro para un próximo lanzamiento de GTA 6 si es que este se llegase a dar, ya que también he visto muchas personas que me siguen las cuales totalmente han perdido sus esperanzas y me sorprende. Es decir, ¿por qué crees que GTA 6 podría ser cancelado sabiendo por dentro que les puede dar el doble o el triple de retorno? Y pues básicamente eso es de lo que estaremos hablando en este video. Pero antes de comenzar, déjame te reto a que encuentres la imagen de Franklin que estará escondida durante 3 momentos clave de este video. Deberás ser muy atento ya que la imagen aparecerá durante unos breves segundos y solo las personas más atentas podrán encontrarlo. Si es que lo logras al final del video, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Una vez dicho eso, comenzamos. Has flipado, ¿eh? El otro día estaba acostado en mi dormitorio pensando, Grand Theft Auto 6 es un juego del que he estado hablando mucho últimamente en mi canal. Tal vez sí, es un poco exagerado hablar constantemente de un juego que ni siquiera ha sido anunciado oficialmente, pero ¿qué quieres que te diga? Es posiblemente un sueño bastante bonito que tengo, al igual que muchos de ustedes que están viendo este video. Caso contrario, no sé qué es lo que haces aquí, pero pues al menos los amantes de Grand Theft Auto seguimos buscando teorías y todo tipo de conspiraciones para ver cuándo podría salir el próximo Grand Theft Auto 6, un juego tan esperado del cual no se sabe absolutamente nada. Nosotros como fanáticos hemos estado constantemente viendo, al menos yo en lo personal, cómo en YouTube salen supuestos trailers de Grand Theft Auto 6 y de personas que utilizan mods en Grand Theft Auto 5 para hacer de este juego, que en sí ya es bastante realista para el año en el que fue lanzado, pues pasarlo a un siguiente nivel con mods que realmente son elaborados por fanáticos. Es bastante increíble ver cómo es que la tecnología ha avanzado hasta tal punto donde un fanático realmente puede alcanzar una calidad gráfica impresionante sin necesidad de hablar de los desarrolladores directos del propio juego. Pero claro, esto es lo que la tecnología nos ha permitido y pues también nos hace cuestionarnos sobre si Grand Theft Auto 6 será totalmente un juego revolucionario en el tema gráfico, ya que ya vimos cómo fue Red Dead Redemption 2. Realmente Rockstar Games no ahorró ni un solo segundo en lo que se refiere a desarrollo. Aprovecharon bastante bien las gráficas del juego, la movilidad, cosas súper realistas que hasta el día de hoy, pues déjame te lo cuento como un pequeño dato curioso, hay personas que aún siguen encontrando detalles que nunca antes habían visto en Red Dead Redemption 2 y pues no sé tú, pero al menos yo nunca he visto un juego que logre tal realismo a día de hoy. Y pues el crunch es una de las cosas más negativas que se habla de esto y pues siendo uno de los primeros motivos que voy a tocar en este video, sí, el crunch sería uno de los primeros motivos por los cuales Grand Theft Auto 6 se extendería mucho tiempo más. Realmente permitir que los desarrolladores no abusen totalmente de sus trabajadores y tengan horarios ajustados como cualquier otra persona normal. Realmente no sabemos nosotros como simples fanáticos hasta qué punto esto puede llegar a cumplirse o hasta qué punto no. Sencillamente esperamos y confiamos, entre comillas, que realmente puedan llegar a lograrlo y para que todas las personas que están detrás de un juego tan ambicioso como este, pues puedan ser reconocidas como cualquier otra persona trabajadora, pero a la final saben muy bien lo que quieren y es sencillamente tener el mejor juego de mundo abierto que se haya creado hasta la fecha. Otro motivo posiblemente claro también sería GTA V Online, ya que realmente del modo historia sé muy pocas personas que lo juegan a día de hoy. Es decir, ¿a quién le gustaría jugar Grand Theft Auto 5 en modo historia a día de hoy? Después de ya casi 7 años, ya todas las personas tuvieron que haber pasado la mayoría de las misiones o al menos haber ganado la historia una vez. Es por este motivo que el Grand Theft Auto Online es lo único que le mantiene con vida mediante actualizaciones, mediante DLCs y mediante las especulaciones de un posible Grand Theft Auto 6 mediante un anuncio en forma de evento en GTA V
5 Online. Pero pues sí, esto básicamente sería el motivo por el cual ellos no deciden sacar el juego, pero también estamos descartando algo súper importante y es su propio desarrollo, es decir, los propios desarrolladores, cuál es su visión del juego, cómo es que ellos desean plantearlo, cómo desearían publicarlo, en qué fechas. Extendiéndonos un poco más allá de lo que nosotros queremos como fanáticos, puede que ellos tengan sus propios motivos y razones para alargar el juego lo más posible, o pues que ellos tengan sus propias decisiones para decidir si quieren sacarlo o si sencillamente deciden no hacerlo. También es evidente que con el cambio de personas que están al mando dentro de la compañía, como sabemos, no han sido personas que han estado bajo el mismo cargo durante toda la vida y el desarrollo de la saga GTA. Varias personas han ingresado a la compañía y han ocupado diversos lugares. Las planificaciones gracias a este motivo pudieron verse afectadas y pues al mismo tiempo todas las fechas y posibles modificaciones dentro del juego y dentro de su desarrollo pudieron haber sido también modificadas en base a algún objetivo o interés en particular por parte de las personas que están al mando más de la compañía. También es curioso ver, aparte de esto, como un pequeño dato curioso, cómo realmente Take-Two, la empresa matriz de Rockstar Games, no ha decidido dar ningún tipo de detalle para los inversionistas. Es decir, realmente están totalmente centrados en lo suyo y no les interesa ni siquiera dar expectativas de un próximo Grand Theft Auto. Y pues la pandemia ha sido únicamente una excusa más para poder alargar el ciclo de vida de GTA V, un juego que realmente es increíble cómo ha sobrevivido para varias generaciones. El único juego que se me viene a la cabeza ahora mismo es Minecraft, un juego que también pues bastante interesante, bastante particular y pues bastante único en su categoría, ha logrado permanecer vivo durante muchos años más. Y pues me gustaría comentarte una noticia que también va relacionada con lo que estamos hablando, donde se menciona lo siguiente: el boom de los videojuegos por la pandemia será permanente, o eso piensan los dueños de Grand Theft Auto V. La pandemia de coronavirus ha disparado la facturación de la industria de los videojuegos hasta máximos históricos, un boom que ha dado pie a cifras de récord en todos y cada uno de los mercados, asimismo como para las propias compañías. Si bien uno podría esperar que este crecimiento fuera temporal y las cifras se normalicen en unos años, los dueños de Grand Theft Auto V piensan de una manera bastante distinta. Take-Two cree que la pandemia ha causado un cambio permanente en la manera en la que la gente consume el entretenimiento. Y a ver, de cierta forma tienen razón, bueno, más bien totalmente tienen razón, se consume de una forma muy distinta y además que el público gamer no era el mismo de hace 10 años atrás al que somos hoy en día, y por ende ha dado un impulso permanente al sector. La gente ha redescubierto los videojuegos y sus aspectos sociales, es lo que decían los mandamás de esta compañía, por lo cual podremos darnos cuenta de que sencillamente tenían la urgencia de haber hecho algo en esta pandemia. Realmente tenían que hacer algo para poder aprovecharlo de cierta manera, para poder ser otro de los grupos privilegiados de sacar una parte del pastel para su bolsillo, y pues en esta ocasión lo hicieron. Con Grand Theft Auto V anunciado para las consolas de próxima generación, lograron su objetivo de poder llegar más lejos. Así que pues esto solamente nos da un indicio muy claro, y es que realmente no tienen un objetivo muy claro con un próximo Grand Theft Auto 6 de momento. Espero estar equivocándome, pero pues todas las indicaciones y las señales apuntan a que es de esa manera. No sé qué opinas tú, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.